damos en esta tarde por la oportunidad de escuchar tu palabra, de aprender, Señor, acerca de la resurrección de los muertos. Señor, hoy pedimos que tú nos hables, nos des entendimiento, Señor, abras nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para poder entender lo que sucederá, Padre, en ese día en que tú regreses, Señor, y en que tu presencia sea manifestada a toda la tierra. Gracias, Padre, porque hoy tendremos una comprensión sobrenatural y una capacidad de retención sobrenatural, Padre, para entender mejor todo lo que tú quieres enseñarnos. En el nombre de Jesús, amén. Estamos hablando acerca de la resurrección de los muertos. Tenemos que entender algunas cosas acerca de esto para que nadie nos venga a enseñar, o bueno, no es que esté mal que nos vengan a enseñar, pero que nadie nos venga a confundir acerca de lo que sucederá en esa ocasión. La resurrección de los muertos es parte fundamental de la doctrina de Cristo Jesús y que todo creyente debería de saber. Por eso es que Hebreos capítulo 6, verso 2, hablando acerca de la doctrina que debemos de aprender, dice: de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. De eso estaremos hablando. Hemos comenzado a hablar desde la semana pasada y continuaremos, fue desde la semana antepasada y continuaremos viéndolo esta semana. También el Salmo 85:6 nos habla acerca de esto, de cómo sí existe la resurrección. No volverás a darnos vida. Es una pregunta. No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Amén. De esta manera nos damos cuenta que la resurrección es darle vida nuevamente a lo que fue tocado por la muerte. Para esto déjame explicar algo que ya explicamos la semana antepasada. La siguiente diapositiva, por favor. Dice la palabra, no dice la palabra, pero Dios es vida. Debes de entender esto. Dios no le llama muerte al hecho de que tu corazón deje de latir y tu cerebro deje de funcionar. Dios le llama vida a todo aquello que está tocado por Dios, que contiene algo, la vida de Dios en sí mismo. De tal forma que una persona que está en el mundo, que no tiene al Señor en su corazón, por lo tanto esta persona, aunque se mueve, camina, piensa, actúa, está muerta. No tiene realmente vida en ella. ¿Sí? La verdadera vida es Dios. Dios es vida. Por eso la palabra dice que el que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo Jesús, él no tiene verdadera vida. Vida no es solamente que te esté circulando la sangre, que puedas mirar, que puedas hablar, tocar, etc. Vida es la presencia de Dios en ti. Amén. Así que la muerte es ausencia de Dios. Y se introdujo al mundo, hermano, por la caída del hombre al desobedecer. En ese momento la verdadera vida fue quitada de Adán y fue quitada de Eva. Por eso es que a pesar de que comieron del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal, de todas maneras aparentemente continuaron vivos. Pero no era otra cosa más que una estrategia de Dios para tratar de reconectarlos a la vida, a todo ser humano en su momento, ¿sí? Así que para que entiendas a qué se refiere la palabra cuando habla de vida y cuando habla de muerte. Una persona puede caminar, moverse, pero es un zombie, para que lo entiendan mejor. Aparentemente se mueve, pero no tiene vida en sí, no está vivo realmente. Por favor, la siguiente diapositiva dice: así que resurrección es volver a dar vida a lo muerto, es decir, regresarle al hombre la porción de Dios que perdió. Amén. Dios te resucitó ya. ¿Cuándo? Cuando tú le aceptaste como Señor y Salvador. Eso ya ocurrió. La resurrección de los muertos, hermano, ya ocurrió en tu espíritu. Amén. Tu espíritu estaba desconectado de Dios, ya lo explicamos. Por eso voy muy rápido ahorita, porque fueron partes que hablamos la vez pasada. Tu espíritu fue desconectado a través de la caída de Adán de la vida que es Dios.
Una vez que tú aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, entonces vuelves a conectarte con la vida. Tu espíritu fue tocado por la vida, volvió a vivir. Tu alma y tu cuerpo continuaron muertos. Dios solamente salvó tu espíritu, no te ha salvado en tu alma. Te está salvando en tu alma y un día salvará tu cuerpo. También explicaba eso. Te decía lo siguiente, que cuando Dios creó a Adán, la Biblia dice que lo formó del polvo de la tierra, le dio forma a lo que fue el cuerpo de Adán. Pero Adán no es el muñeco de barro. Adán es lo que salió de la boca de Dios, el aliento de Dios. Amén. Dice la palabra que sopló en él aliento de vida. Lo que salió de Dios y entró al muñeco de barro, ese es Adán. Adán no es el muñeco de barro. Adán es lo que está saliendo, el espíritu que está saliendo de Dios y entrando en Adán. En el cuerpo de Adán. Ese es Adán. Amén. Ahora, de tal forma que de esa mezcla del aliento de Dios que formó el espíritu y el barro que formó el cuerpo es que surge el alma. De esa mezcla de ambos. El alma, por eso dice la palabra, y fue Adán un alma viviente, el resultado de la mezcla del espíritu con el barro. Ahora, cuando Adán y Eva caen, el espíritu también muere. Es un espíritu sin la capacidad de tener una relación con Dios. Cuando muere, entonces, en ese momento, sigue viviendo aparentemente el alma y sigue viviendo aparentemente el cuerpo, pero no tiene la vida que tiene todo ser celestial. Cuando tú aceptas al Señor, otra vez Dios quita el espíritu con el que naciste y te vuelve a engendrar. ¿Alguien sabe cómo te vuelve a engendrar el Señor? ¿Nadie se da una idea? Para que tú puedas volver a nacer, ¿qué es lo que se requiere? ¿Qué es lo que Dios necesita? Fe, bueno, eso es verdad, pero la fe solo captura lo que Dios ya hizo. Bueno, también es verdad, pero aceptar es la misma fe. Estoy de acuerdo, no están equivocados, más bien tal vez yo no estoy haciendo correctamente la pregunta. El asunto es el siguiente. Sí, mi hermano. ¿Perdón? Morir al pecado. También tiene su verdad, pero no es exactamente la respuesta que busco. Nacer de nuevo. Naciste de nuevo, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que provoca que tú nazcas de nuevo? ¿Creíste algo? Me dicen por la fe, sí, por aceptar al Señor, pero ¿por qué aceptaron al Señor? ¿De dónde tuvieron esa idea ustedes de que haciendo eso ustedes nacerían de nuevo? ¿Perdón? Por la palabra. Fuimos engendrados por medio de la palabra. Otra vez, el Señor sopló aliento de vida. Y fuiste engendrado tú por medio de la palabra. Quiero que entiendas esto, porque esto es precisamente lo que necesita tu alma y tu cuerpo. Esto lo vamos a ver poco a poco. Pero tu espíritu salió otra vez de la boca de Dios, entró a este cuerpo de barro, ¿sí? Y entonces nací de nuevo. Pero mi alma y mi cuerpo siguieron siendo los mismos. Eso lo explicábamos hace 15 días. Pero mi alma se está salvando. Otra vez, se está salvando por medio de la palabra de Dios. Amén. Así que primero, la muerte tocó tu espíritu y te mató. Después tocó tu alma. Perdón, la muerte mata tu cuerpo primero, luego tu alma y finalmente tu espíritu. Pero la Biblia, por favor, podemos ver la siguiente, porque esa sí no la habíamos visto ahí. ¿Ok? El hombre ha sido tocado por la muerte en todo su ser. Muere cuerpo, alma y espíritu, primero en ese orden. Y la resurrección, siguiente diapositiva. La resurrección completa implica la resurrección primero del espíritu, ya naciste de nuevo, ¿cierto? Y luego del alma. Dios ahora está salvando tu alma y posteriormente va a salvar tu cuerpo, va a resucitar tu cuerpo en ese orden. Amén. Ahora, siguiente diapositiva, por favor. Por la fe es aplicado a nuestro espíritu la resurrección del Señor Jesús. Así que esto revive nuestro espíritu
los sentidos espirituales despiertan a la vida cristiana. Ahora tu espíritu es un espíritu abierto, despierto tanto a las cosas de Dios, ¿sí?, al mundo espiritual, pero también al mundo físico, tratando de influir desde allí a tu alma y a tu cuerpo. Esto revive nuestro espíritu. Ahora, por favor, siguiente diapositiva. La resurrección del espíritu humano es inmediata. Esto sucede a través de una infusión de la vida divina a nuestro espíritu en el momento que creemos. Dios otra vez habla la palabra, tú la crees. Sí, Jesús murió por ti. Si tú lo crees y lo confiesas con tu boca, lo crees en tu corazón, entonces tú serás salvo. ¿Crees esa palabra entra en ti y es esa palabra la que te da vida? ¿Me explico, hermanos? La palabra le da vida a tu espíritu y tu espíritu ahora sí empieza a poder percibir las cosas espirituales que antes eran totalmente ajenas. Ahora, siguiente diapositiva. Esta es también la que vimos hace 15 días. Nuestra alma también es resucitada, pero paulatinamente, poco a poco. Y dijimos, esto es por medio de la palabra, de tal forma que tu espíritu fue resucitado por la palabra y tu alma también está siendo resucitada por medio de la palabra. Amén. Ahora, para esto vamos a Santiago 1:21, para que puedas todavía verlo de mejor manera. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual, es decir, la palabra, puede salvar vuestras almas. Tu manera de pensar está tocado por la muerte. Por eso es que se te hace tan difícil tantas cosas. ¿Recuerdas la primera vez que escuchaste de ama a tus enemigos? Bendice al que te maldice. Y tú dijiste, eso es imposible, eso no se puede hacer. El problema no era que realmente fuera imposible. El problema era que tu manera de pensar estaba tocada por la muerte. Necesitabas vida en ese pensamiento. Vino la palabra de Dios, tocó tu pensamiento y a partir de ese instante te diste cuenta que no era tan complicado, que inclusive era una decisión. ¿Alguien sabe de lo que estamos hablando? Ahora, lo mismo sucede cuando Dios te dice: yo te voy a dar de comer todos los días hasta que te mueras. Perdón, hasta que vayas a mi presencia. No te preocupes por lo que has de comer ni lo que has de vestir. Busca primero el reino y yo te daré, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero tu mente, que está tocada por la muerte, dices: no puede ser. Yo creo que yo tengo que esforzarme por ganarme mi sustento. Yo tengo que ver cómo le voy a hacer. Y tú lo tomas eso como responsabilidad. La Biblia te lo toma como soberbia. El Señor dice: yo me encargo de tu alimento, y tú dices: no, Señor, deja, mejor me cargo yo. Pero es que yo tengo cuidado de ti. Pues no lo estás haciendo bien, porque hay algunas cosas que no tengo y que me hacen falta. Por lo tanto, me encargaré yo. Ese pensamiento que tú tienes necesita ser tocado por la vida. Todo pensamiento contrario a la palabra de Dios es un pensamiento de muerte. Es una porción de muerte que todavía tienes en tu mente y que tienes que cambiar en la medida que permitas que Dios lo haga. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Duda? ¿Sí, mi hermana? Solamente cediendo lo que yo pienso por lo que Dios dice. Y en ese momento mi alma es salvada. Cambiando nuestros pensamientos, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestros pensamientos. Cambien sus pensamientos, dejen de pensar como gente que no conoce al Señor y empiecen a pensar como verdaderos creyentes. Por eso somos creyentes, porque creemos la palabra de Dios por encima de lo que nosotros pensamos, sentimos y queremos. Sustituyo mis pensamientos, en ese momento estoy salvando parte de mi alma. Sustituyo mis sentimientos, pero es que la herida que me provocó y el daño que me causó, lo que me dolió, que también lo sustituyes. Eso déjalo a un lado, tampoco es importante. No es importante lo que tú piensas ni lo que tú sientes. Lo que es verdaderamente importante es lo que Dios piensa y lo que te ordena sentir. Los sentimientos tú les ordenas que deben de sentir. ¿Alguien sabía eso?
Tú le ordenas qué sentir a tus sentimientos. Alguien te ofendió y tú dices, ¡guau, qué terrible! Y tanto que yo lo apreciaba. Ya desde ahí empieza a decir, ya no lo voy a apreciar. Pero en ese momento dices, ¡wow! Sí fue un golpe, pero me recupero en el nombre de Jesús y yo decido seguirlo amando. Yo decido seguirlo tratando bien. Yo decido, ¿sí? El mundo vive por sus sentimientos, por sus emociones. Nosotros vivimos por lo que creemos. En la medida en que sustituyo lo que creo por lo que siento, en esa medida estoy salvando mi alma. En esa medida también disfrutaré de más bendiciones en esta tierra, pero aquí viene también disfrutaré de más bendiciones una vez que llegue a la presencia de Dios. Mientras yo defienda mis pensamientos, mis emociones y mi voluntad, en esa medida experimentaré menos bendición en esta tierra, pero también menos bendición, menos recompensas una vez que lleguemos a la presencia de Dios. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? ¿Sí? Ahora, tu voluntad debe de ser sustituida por la voluntad de Dios. Pero es que yo tenía tanto anhelo de hacer esto en mi vida, sí, pero la palabra dice así, dice diferente a lo que tú querías. Y en el momento en que tú dices, está bien, Señor, cedo a ti, en ese momento estás sustituyendo tu voluntad por la de Él y estás salvando tu alma. ¿Y qué va a pasar? Porque también me lo preguntaron por, no me acuerdo en dónde leí la pregunta, no sé si me la mandaron a mi correo, pero pastor, ¿y si no alcancé a salvar totalmente mi alma? Hubo áreas de mi vida donde seguía pensando como siempre, sintiendo como siempre, ¿qué va a pasar? No me salvaré en mi alma. Bueno, serás salvo tu alma será salva en esas áreas en donde lograste cambiar tu manera de pensar, sentir y la voluntad de Dios por tu voluntad. Al revés, y tu voluntad por la voluntad de Dios. Amén. Eso será lo que será salvo. La otra parte será desechado. Es decir, no entrará a la presencia de Dios. Por eso te decía, disfrutarás de menos bendiciones, recompensas, de menos vida una vez que llegues a la presencia de Dios. De tal forma que entonces la palabra tiene que cambiar mi manera de pensar. Si yo choco en mi manera de pensar con la palabra, yo soy el que decido de una vez o cuánto tiempo más voy a pasar pensando como yo quiero, sintiendo como yo quiero y haciendo lo que yo quiero, o pensando como Dios piensa, ¿sí? Sintiendo como Dios siente y la voluntad de Dios sustituyéndola, dejando de lado mi voluntad. ¿Me explico, hermanos? Entonces eres salvo en tu alma, ¿sí? Ahora, por favor, la siguiente diapositiva. La enseñanza sistemática de las Escrituras, revelada por el Espíritu Santo, van transformando o dando vida a las emociones, a los pensamientos, a las emociones del individuo, subordinando su voluntad al Señor. De esta manera se está efectuando la resurrección del alma. Tu alma está empezando a resucitar. Y una vez que haces eso, entonces las bendiciones empiezan a llegar. Este planeta no tiene cómo detenerte. La escasez de este mundo no te puede tocar. De todas maneras eres provisto, ¿sí? La enfermedad que hay en todo este planeta no pueden llegar a ti. De todas maneras el Señor te sana y mantienes una salud sobrenatural. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. No dice que seas sanado, que tengas salud, así como prospera tu alma. En la medida en que prospera tu alma, prosperas en todas las demás cosas. Es proporcional. No prospero en mi alma, sigo manteniendo mi manera de pensar, sigo manteniendo mis emociones y sigo manteniendo mi voluntad, entonces no prosperas en lo demás. No experimentarás la grandeza, la vida en abundancia que Cristo nos ha prometido. ¿Alguien comprende lo que estamos diciendo? Amén, hermanos. Así que, ¿hasta aquí alguna pregunta, duda? Porque más o menos por aquí yo recuerdo que nos quedamos en esa ocasión. Nadie, todo quedó claro. Qué bárbaro, qué maestro, ¿verdad? Bendito sea Dios. Entonces, esta es la parte más importante. De hecho, es la única razón por la que Dios te dejó en la tierra. A veces, no todos los hermanos, pero hay algunos hermanos que
que uno le dice, Señor, ¿por qué no nos salvas y te lo llevas contigo de una vez? O sea, ya para asegurarlo, ¿va? Porque nos va a causar de problemas acá. O sea, mejor ya, o sea, ya, que, no, dice el Señor, no, arréglamelo tantito, no vaya a tener otra rebelión acá en el cielo, ¿ah? Entonces, de eso se trata. Dios te ha permitido quedarte un tiempo más porque estás en el proceso de cambiar tu manera de pensar, en el proceso de cambiar tus emociones y en el proceso de sustituir tu voluntad por la voluntad de Dios. No lo traía ahí, pero me gustaría verlo, por favor. Es Isaías 55, verso 8 en adelante, si no lo mal recuerdo. Porque mis pensamientos, dice, no son los pensamientos de ustedes, ni mi voluntad, a eso se refiere, ni mis caminos, mi manera de hacer las cosas, ni mi voluntad es la voluntad de ustedes. Ustedes creen que con los pensamientos que ustedes tienen van a vivir la vida en abundancia. ¿Qué es lo que más anhelas en la vida? Dice el Señor. ¿Y tú crees que con esos pensamientos los vas a tener? Estás equivocado, estás equivocada. Mi voluntad tampoco es tu voluntad. ¿Crees que con tu voluntad me vas a ganar a mí? Y luego pregunta en el siguiente versículo: como son más altos, ¿sí?, los cielos que la tierra, así son mis caminos, así es mi voluntad, mucho más alta que tu voluntad, ¿sí? Y mis pensamientos son mucho más altos que tus pensamientos. Tú estás pensando, todo lo piensas materialmente en cuanto a dinero. Tienes dinero, entonces puedes hacer ciertas cosas. No tienes dinero, no puedes hacer ciertas cosas. Lo cual dice la palabra, no, deja de pensar todo en respecto a dinero. Empieza a pensar acerca de mis pensamientos. Si yo te he dicho que yo te suplo todo lo que te falte conforme a mis riquezas, entonces deja de ver las riquezas del mundo. Yo te voy a prosperar. Sí, Señor, como cuántos miles de pesos, cuántos miles de dólares o euros. Y si son libras, mejor, ¿verdad? Pero el Señor dice, no, yo te estoy diciendo conforme a mis riquezas, no conforme a las riquezas del mundo. ¿Sí? Cambia tu manera de pensar y Dios te suple todo lo que vas necesitando. Ahora, sigue diciendo, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Siguiente versículo. Fíjate, lo hemos visto varias veces. Porque como desciende de la misma manera que desciende del cielo la lluvia y la nieve y no vuelve allá. ¿Por qué la lluvia y la nieve representan bendiciones? Pues porque vienen del cielo, son cosas que caen del cielo. Por eso todo lo que cae del cielo representa bendición. Cuando quieras interpretar algo en la Biblia, lluvia, nieve, todo lo que cae del cielo siempre va a representar bendición. Amén. Entonces, cielo y dice, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, ¿sí?, y da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han sembrado para algo para el Señor? ¿Sí? La palabra es la que te va a ayudar a eso. No siembras, honestamente, no ofrendas, no das materialmente porque tus pensamientos están cerrados. No tienes vida ahí. ¿Sí? Pero dice, pero si tú cambias mis pensamientos, yo te voy a dar pan para comer y te voy a dar semilla para sembrar. Es decir, vas a poder ofrendar, pero sin dejar de comer. Yo me encargo de las dos cosas, de que comas y de que tengas lo suficiente para sembrar. ¿Me explico? Por favor, siguiente versículo. Así, dice, así, de la misma manera que la lluvia y la nieve producen, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Verso que sigue, por favor. Fíjate bien. Esto es impresionante. Con alegría saldrás. Cuando ya tienes los pensamientos de Dios, tú estás contento siempre. Que siempre te enfrentas a un problema. ¿Cuál problema? Pues es simplemente el Señor fortaleciéndome. Amén. Sabe que necesito fortalecer mi carácter, mi confianza en Él, mi influencia. Y por eso ciertos problemas me los ha dejado llegar, buscando hacerme crecer, hacerme más fuerte. Por eso salgo con alegría. Con alegría saldréis. Seréis llenos de ¿qué? O algo así dice, ¿no? Y con paz seréis vueltos, perdón. Es que hay un canto que dice, seréis llenos de paz.
y con paz seréis vueltos. Ok, fíjate bien. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros. ¿Has leído ese versículo que dice que la creación entera espera la manifestación de los hijos de Dios? Los montes, ¿sí?, aplaudiendo cuando tú vas pasando. Vas a Morelia, ¿cuántos montes atraviesas? Un montón. Y ellos van diciendo, mira, ahí va uno de los hijos de Dios. Y ellos aplauden, ¿sí? Están contentos por ti. Ahora, levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. ¿Sí? Estarán aplaudiendo. Por favor, el que sigue. En lugar de la zarza, ¿sí?, en lugar de cosas, hierbas del campo, crecerán árboles. Hasta hoy en tu vida solamente habían crecido hierbitas del campo. He prosperado así. ¿Y dónde está tu prosperidad? Ahí está, mira, ahí está de este tamañito. Pero ahora con los pensamientos de Dios, la palabra de Dios en tu corazón, en tu mente, en tus emociones, dice que serán cipreses alto, ¿sí? Y luego dice, en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Lo que era todavía más pequeñito será más grande que lo natural se puede dar. Y luego dice, y será Yahvé por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Todo por prosperar en tu alma, cambiar tus pensamientos. Le diste vida a tu alma. Tus pensamientos cambiaron, tus emociones cambiaron y cambiaste tu voluntad por la voluntad de Dios. ¿Me estoy explicando, hermanos? Hasta aquí nada, no hay ninguna pregunta. Ok. Y finalmente, tercero, siguiente diapositiva, por favor. Nuestro cuerpo será resucitado en la venida del Señor. En la segunda venida del Señor, nuestro cuerpo también será resucitado, ¿sí? Por eso, 1 Corintios 15:51 es la siguiente diapositiva. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos. ¿Te fijas que no dice no todos moriremos? Porque ya estás vivo en tu espíritu, estás recibiendo vida en tu alma y en tu cuerpo, ¿sí? Finalmente tendrás vida, pero todos seremos transformados cuando el Señor venga. Este cuerpo será transformado en un cuerpo glorificado. Amén. Verso 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, ¿sí? Entonces, todos resucitaremos, los que hemos creído en el Señor, tanto los que hasta ese día habían muerto, ¿sí?, y nosotros los que todavía estemos vivos, gracias a Dios. Ahora, 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahora, verso 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. La muerte no es un amigo de Dios, es un enemigo de Dios. Amén. El mundo piensa, y por eso son engañados con este culto a la muerte, porque dicen, a fin de cuentas, la muerte no hace excepción de personas, nos toca a todos. Mentira. La muerte no nos toca a nosotros. El verdadero yo no es este cuerpo. El verdadero yo está adentro. Es un espíritu y está vivo y nunca jamás volverá a experimentar muerte. Y el alma también está más viva que hace 29 años, ¿no? 29 años ya, ¿sí? Hace más de 29 años. Hoy está más viva que cuando empecé. Y mi cuerpo, en su momento, cuando el Señor venga, entonces también le será quitada toda muerte. Y lo corruptible se va a vestir de incorrupción. De tal manera que ni el cuerpo morirá ya. Solo habrá una transformación. ¿Me explico ahí, hermanos? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Duda? ¿No? Mira, por eso es que
cuando la Biblia habla de carne, no está hablando de esa carnita, así que tú la ves, así que qué bonito tono de piel y todo, pero no se refiere a eso, se refiere a un enemigo espiritual que está entre tus miembros y que tiene una inclinación a hacer lo malo. Una vez que esto se ha transformado, se ha quitado, entonces mi cuerpo se va a vestir de incorrupción, ya no tendré inclinación al mal. ¿Por qué Dios no nos ha quitado esto, pastor? Porque te está entrenando, alguna vez te lo dije. ¿Alguien ha entrenado con polainas? Me imagino que aparte de Ivanuel. ¿Sí? Entonces las polainas solamente son un peso que te dicen, órale, a correr lo más rápido que puedas, y vas cargando un peso en tus pies. Y cuando te lo ponen por mucho tiempo, una vez que te dicen, ahora sí, quítatelas y vuelve a correr, no, hombre, sientes que vuelas. Lo mismo sucede con tu inclinación al mal. Dios te ha dejado eso, porque la inclinación al mal, tú eres tentado en algo y quieres ir hacia allá, y dices, no, quiero alejarme, y vas hacia el lado contrario, pero sientes una atracción, algo que te jala hacia lo malo, hacia el pecado, pero te vas alejando poco a poco. Imagínate lo que sucederá el día que te quiten ese peso, que ya no sientas esa inclinación. Hombre, vas a volar hacia lo correcto, hacia lo santo, hacia lo justo. Amén. Ok, entonces la muerte habrá sido vencida en su totalidad. Ya fue vencida en tu espíritu, en el verdadero tú. Está siendo vencida en tu alma en la medida en que tú lo permites. No, yo sé que alguna vez has escuchado, hermanos, yo sé lo que la Biblia dice, pero de verdad es tan complicado. Entonces te quedas con esa muerte, con el toque de muerte en esa área de tu vida. Necesitas cambiar, necesitas sustituir tus pensamientos. 55 termina diciendo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque aún los muertos que haya conservado, la palabra dice que serán resucitados. Bendito sea Dios. Amén. Gracias a Dios. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Siguiente diapositiva, por favor, no te me distraigas. Ahí está. Ya vimos esto. Entonces, la siguiente diapositiva, hermanos, por favor. Aunque seamos cristianos, experimentamos la muerte incipiente en nuestro cuerpo. Vamos envejeciendo con los años. La muerte se va manifestando en tu cuerpo, ¿sí? ¿Ves que el pelo empezó a cambiar de color? Ya no está tan estiradita la piel, empiezan a haber arruguitas. Es el efecto que la muerte todavía está teniendo en tu cuerpo, pero le llamamos muerte incipiente, ¿sí? Ahora, siguiente diapositiva. Llegará un día cuando este cuerpo corruptible se levante incorruptible, ¿sí? Lleno de vida, inmortal, eterno. Eso va a suceder en los tiempos finales. Una nueva naturaleza, un nuevo cuerpo, glorificado totalmente. Bendito sea Dios. Así que, ¿hasta aquí alguna pregunta, mis hermanos? ¿Dudas? Porque de hecho, pastor, la palabra de Dios dice que nuestro cuerpo, o sea, nadie puede estar ante ni carne ni sangre puede estar ante la presencia de Dios. Ok, bueno, habla acerca de carne refiriéndose a esta inclinación a hacer lo malo. Con este cuerpo no puedo estar en la presencia de Dios por la muerte o por la inclinación a hacer lo malo que tiene entre sus miembros. Por eso lo cambiarán. Mi alma estará siendo transformada. Mi cuerpo será glorificado. Ahorita vamos a hablar acerca de eso. Tu cuerpo será glorificado, parecido al cuerpo que Jesús tenía cuando resucitó. Y con ese cuerpo sí podrás estar delante de la presencia de Dios. Amén. Siguiente diapositiva. Vamos a empezar a hablar entonces acerca de esto. La vida más allá de la muerte, ¿sí? Y vemos Daniel capítulo 12, verso 2. Por favor, ahí está enseguida. Daniel 12, 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Alguna vez has tenido tanta vergüenza que no querías que nadie te mirara, que no querías que nadie se enterara? Algo que hiciste que te produjo
demasiada pena, demasiada vergüenza, y que te preguntabas si todo el mundo se habría enterado. ¿A nadie ha experimentado eso? Sí. Bueno, sí, también, pero bueno, en el caso de las mujeres, los hombres nos quedamos atados cada rato, ¿no? No nos da tanta pena, ¿no? Puede ser, sí, cosas así de terrible. No recuerdo a un alumno que en una ocasión le tocaba dirigir el himno nacional. Llegaban, se dirigían hasta donde estaba la bandera, se paraban enfrente, saludaban, se volteaban y empezaban a dirigir el himno nacional en esa escuela donde tu servidor dio clases. Pero en esa ocasión él va hacia adelante, se para frente a la bandera y en vez de saludarla se persina. Y entonces le hace ¡chin! Y toda la escuela viendo. Y entonces imagínate que si quiso dirigir el himno nacional, estaba risa y risa haciéndolo lo más así. Y la maestra toda llena de pena, la que le tocaba el acto cívico, y toda la escuela riéndose. Entonces a él sí le dio mucha pena, pero aún eso no es tan penoso como haber hecho algo que sabes que no estuvo bien. Ok, esa vergüenza es un pedacito de infierno. Más o menos es eso multiplicado por varios miles de millones. ¿Sí? ¿Alguna vez te has sentido remordimiento? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué? Remordimiento es una parte de infierno también. ¿Sí? Por eso dice, otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Alguna vez te has sentido confundido? Bueno, eso es parte, es una mezcla de vergüenza, remordimiento, confusión, dolor, tristeza, ¿sí? Amargura, todo mezclado en un solo evento. ¿Alguien quiere experimentar algo así? Ok, gracias a Dios que no lo harán. Ok, 1 Corintios 15:13, por favor. Entonces, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Sí? Y si es así, por el verso 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. ¿Sí? ¿Hay alguien? Y díganlo, de veras, pueden levantar la mano, porque tu servidora, después de muchos años, yo seguía teniendo esa duda. Y si realmente la salvación y la vida que a Dios le agrada no es como la estoy viviendo ahora que me convertí. ¿A alguien le pasó eso por la cabeza? ¿Cuántos todavía hoy lo mantienen? Sí, yo me imaginé por el tiempo. No te dé pena, es normal, a todos nos pasó, nada más que nadie nos preguntó. Y además yo creo que si nos hubieran preguntado, no, nosotros llenos de fe, bien seguros, ¿va? Yo entiendo esa parte, pero después te vas dando cuenta, esto no se trata de una religión. La palabra de Dios, que es Cristo mismo, es la verdad. Tu escasez que estás viviendo en tu casa, esa no es la verdad. La verdad es que estás suplido en todo, no te hace falta nada. Y entonces, ¿por qué sí me hace falta, pastor? Porque no has creído, porque no tomas lo que Dios ya hizo por ti y lo llevas a tu vida. Amén. ¿Me estoy explicando, hermanos? Bendito sea Dios. Luego me explican pues ustedes. Entonces, vamos a ver algunos, por favor, siguiente diapositiva. Pero usted estaba comentando que cuando a alguien no se le presenta una situación o una petición que hace usted ante Dios, puede ser que no se te cumpla por falta de fe. Sí. O puede ser porque no es el momento. Pero estamos hablando de cosas diferentes. El Señor dijo, yo supliré todo lo que te falte. Entonces, ¿cuándo es el momento? Pues cuando me falte. Ese es el momento de recibir. Ok, hay cosas que ya Dios ya hizo. Él no promete sanarme un día. Él dice que hizo todo lo necesario para que yo ya fuera sano. Entonces, ¿cuándo es el momento de que yo tengo que tener esa promesa real en mi cuerpo? Ya, en el momento en que tuve un síntoma. En ese momento tiene que ser real. Ese es el tiempo que Dios quiere hacerlo. Pastor, ¿pero por qué no llega? Seguramente el problema está en mí. No tengo fe, no lo creo totalmente. Me pregunto si realmente nada más me están lavando el coco y me están sugestionando para que yo crea algo que me están obligando a creer. ¿No te ha pasado eso, hermana? No. Yo sí, algo me sucedía bien y venía la respuesta de Dios.
¿No será por su gestión? Ese pastor ya me sugestionó y ahora esto sucedió por pura casualidad. Y realmente a lo mejor no es cierto. Todos esos son pensamientos del diablo. ¿Sí? Ya pasé por ahí también. Sí, así que si tú no has pasado por ahí, solo sigue en las cosas de Dios, tarde que temprano. Por favor, entonces vamos a ver algunos ejemplos. Me quedó claro entonces, hermana, hay obras que ya fueron terminadas por Cristo. La sanidad, por ejemplo, la salvación ya está terminado, ya no hay nada que hacerle ni nada que esperar. En el momento que una persona acepta a Cristo, la salvación viene a él. Ok, en la sanidad ya también fue terminada, completada por Jesús. En el momento que una persona la cree, en ese momento la sanidad es repartida, es proporcionada al cuerpo de la persona. De la misma manera la paz, el mismo sacrificio que me salvó y me sanó, es el mismo sacrificio que me dio paz, ¿sí? El castigo para mi paz fue sobre él. Entonces, en el momento en que yo estoy sintiendo que quiere entrar preocupación, angustia, en ese momento digo, no, Jesús llevó toda angustia, toda ansiedad, toda preocupación por mí. Y para que yo tuviera paz, para eso Él fue castigado. Así que no es un día. Él dijo, mi paz te dejo, mi paz te doy. No dijo, un día te la daré. Sí, un día te la voy a dejar para que ya esté contigo. No dijo así. Él dijo, ya está. Un día vamos a hablar acerca de eso, vamos a predicar acerca de las obras terminadas de Jesús, las cuales ya están disponibles para ti. La provisión no es un día te voy a proveer, ya está lista. Solamente es tu mano, que cuando hablo de tu mano estoy hablando de tu fe, la que lo toma y lo trae a tu vida. ¿Me explico hasta ahí, hermanos? Sí. Por ejemplo, referente a lo que estás hablando de eso, de que ya están varias promesas. Pero yo me he fijado que muchos dicen, es que todavía no, porque llevas poco tiempo convertida. Realmente yo siento que la salvación, fe, ¿no? La salvación es una promesa, entonces no eres salvo porque llevas poco convertido. Pero es una contradicción. Llevas poquito, pero es más bien la fe que tú tengas, ¿no? Ok, es de acuerdo a lo que tú estás creyendo de la palabra. En una ocasión, hablando de esto, una persona dijo, ¿a cuántas personas les has hablado de Cristo? Y el otro dijo, pues todavía ninguna, si solamente llevo un mes de cristiano. Y entonces le preguntó, ¿cuánto tiempo después de que una vela es encendida puede empezar a alumbrar? Inmediatamente. ¿Sí? De la misma manera, tú ya eres la luz del mundo. La oscuridad de la escasez a ti no te afecta. La oscuridad de la enfermedad a ti no te afecta. La oscuridad de lo que quieras, ponle el nombre que quieras, a ti no te afecta. Hermana. Ok. Gloria a Dios. Ejemplos de resurrecciones, ahora sí. Siguiente diapositiva. En toda la Biblia encontramos casos de personas resucitadas por el poder de Dios. Este es algo. Dichos casos fueron resurrecciones temporales, es decir, Jesús los resucitó, pero ellos volvieron a morir después. O bueno, en el caso de que haya sido Jesús, otras resurrecciones fueron hechas por Elías, Eliseo, Pablo, Pedro, etcétera, ¿sí? A excepción de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el cual resucitó para nunca jamás morir. Por eso es que a Jesús se le conoce como el primogénito de la resurrección, ¿sí? Así que Lázaro sí resucitó, pero después se volvió a morir y ya no ha resucitado, ¿sí? Nadie diga que lo ha visto por ahí. Y con eso también estoy acabando con toda teoría acerca de muertos que vuelven a esta vida. No se puede. Sí, lo que estás viendo son demonios, malos espíritus, pero no estás viendo realmente a la persona, ¿sí? Ok. Entonces, déjame mostrarte. El primero es en Primera de Reyes 17:21, es Elías. Dice la palabra, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Yahvé y dijo, Yahvé, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Yahvé oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Es interesante que no haya sido el espíritu. ¿Por qué no sería el espíritu? No. El poder de la palabra resucitó al espíritu de usted. Y en el caso del niño no fue el espíritu, fue el alma. Porque en ese tiempo, recordemos, estamos en el Antiguo Testamento, las personas no nacían de nuevo, no nacían con un espíritu nuevo, no eran nuevas criaturas. Eso sucede hasta después de que viene el Espíritu Santo. Y estamos en el Antiguo Testamento. ¿Me explico? Ok.
En el Nuevo Testamento, la Biblia habla de que el Espíritu Santo venía sobre Sansón, por ejemplo, y le daba fuerza. Pero una vez que la misión de Dios era cumplida, el Espíritu Santo volvía al cielo. No podía permanecer en ninguna persona. Descendía sobre él y luego se volvía a levantar. Pero una vez después de Pentecostés, en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo viene sobre un creyente y permanece en él. Todo esto tiene que ver, y encontramos una maqueta, una sombra, una figura de esto con el arca de Noé. Tú recuerdas muy bien acerca de que la paloma que fue enviada por Noé buscó en dónde posar su pie y no encontró dónde, y regresó, ¿sí? Pero traía una ramita de olivo, ¿alguien recuerda? Y después volvió a dejar ir la paloma y ya no regresó. Esto simboliza el Espíritu Santo. Esa ramita de olivo era la primicia. Es decir, esa ramita de olivo representa a Jesús. El Espíritu Santo regresó al Padre, ¿sí? Recuerda, las aguas cubrían la tierra, lo cual representa muerte. No había ni un ser vivo. Pero la paloma regresó con una ramita de olivo. Es exactamente una profecía del Espíritu Santo que sí descansó, vino sobre Jesús cuando él fue bautizado, sí, y regresó con Jesús al cielo para darle cuentas al Padre y decir: aquí está la primicia, el primogénito. Y luego volvió a ser enviado al mundo y no ha regresado. Bendito sea Dios, ha permanecido con nosotros. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Sí me doy a entender con esto? Sí, por favor. Cuando Jesucristo fue bautizado, el Espíritu Santo ahí, que nada más es como muestra de que se cumplió la profecía de que Él es. Allí permaneció y vino sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma, y se oyó una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. ¿Sí? No dice me complacerá. ¿Sí? Ya estoy complacido. Y cuando tú recibes al Señor como tu Señor y tu Salvador, entonces el Espíritu Santo también viene sobre ti y el Señor ya está complacido contigo. Qué interesante, no está esperando a ver cómo te comportas para ver si lo complaces o no. ¿Me explico, hermanos? Para que ninguno piense que porque han fallado, sí, porque han pecado en algún otro momento después de haber aceptado al Señor, el Señor ya no los quiere. Dios te ama exactamente igual antes de cometer el pecado y después de cometer el pecado. Su amor no cambia por ti. ¿No es glorioso eso? Es impresionante, ¿sí? Es algo que supera todo lo que tú y yo podemos creer de lo que es el amor. Gracias a Dios. Amén. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Nada? ¿Ya no? ¿Dudas? Todo bien, entonces. Muy bien. Entonces, otro ejemplo ahora de Eliseo. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, 32. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Yahvé. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Sí, volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Amén. Otro ejemplo de resurrección. Pero te recuerdo, todos estos se volvieron a morir. Segundo libro de Reyes, capítulo 13, verso 21. Aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Sí, ahí lo aventaron adentro del sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Para que te des cuenta nada más. ¿Alguna vez hablé de esto? Sí. Ok. Tienen un sentido profético, tienen un significado más profundo de lo que aparentemente se ve ahí, pero no lo voy a explicar porque es muy largo. Lucas 7:12. En su momento todo, gracias a Dios. Tenemos 11 años. En el 5º aniversario prediqué acerca de eso. Luego lo volvemos a retomar. Lucas 7, verso 12.
Este es nuestro Señor Jesús resucitando a Naín, si no mal recuerdo. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Verso que sigue. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose, tocó el féretro, no tocó al muerto, el féretro, porque tocar al muerto era pecado, no podía tocarlo. Tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. ¿Te das cuenta? Todos estos ejemplos de resurrección. ¿Te acuerdas de la hija de Jairo? Lucas 8:52. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, ¿sí? E inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. ¿Recuerdas a Lázaro? Juan 11:43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. ¿Sabes por qué clamó Lázaro? Bueno, yo sé que porque así se llamaba el muerto. Pero ¿qué si nada más dice: te ordeno que salgas? ¿Cuántos creen que de todos modos si Lázaro hubiera resucitado? Pero tuvo que decir Lázaro, porque si no se despiertan todos los demás. Como diciendo: solo tú, Lázaro. ¿Sí? Solo tú, Lázaro, ven fuera, ¿sí? Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Verso que sigue. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Incluso, por favor, la siguiente diapositiva. Con su propia muerte y resurrección, el Señor Jesús también resucitó a algunos. ¿Alguien se recuerda esto? Fíjate, Mateo 27:51. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. No se levantó cualquiera. De santos, de gente que había creído en Jesús. Sí, se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Sí? Yo ahí siempre tengo una duda. Se dice que Jesucristo cuando resucitó se supone que era la primicia. Entonces ahí es donde a mí me causa duda. Se supone que Jesucristo en ese instante él murió para entregar el Espíritu y pagar, o sea, que cumpliera la profecía. Pero ¿qué no se supone que los primeros santos fueron los primeros que llegaron antes que la profecía? No, recordemos, lo acabo de mencionar hace un momento. Jesús es la primicia de la resurrección porque él resucita y no vuelve a morir. Estos que resucitaron se volvieron a morir después. Por eso es que a Jesús se le conoce como el primogénito, porque es el único que resucitó para no volver a morir jamás. Igual nosotros, ¿sí? Tal vez, no sabemos, algunos vivamos hasta el retorno del Señor, pero otros que moramos antes, moriremos una vez y resucitaremos ahora sí para nunca jamás morir. Amén. Pero el primero es el Señor Jesús. Los otros, Lázaro se volvió a morir, la hija de Jairo se volvió a morir, el hijo de Naín también se volvió a morir, todos se volvieron a morir después. Solo Jesús resucitó y no murió nunca más. Amén. ¿Recuerdas a Pablo resucitando a Eutico? Y un joven, Hechos 29, por favor. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo. Aguas, por de aquí alcanzo a ver algo. ¿Sí? Rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido pues está vivo.
Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. O sea, si ustedes se enojan porque a veces yo digo 10 minutos más, Pablo predicaba desde la noche hasta el amanecer, ya estaba saliendo el sol cuando estaba terminando. ¿Sí? Por eso es que Eutico, sentado en la ventana, le ganó el sueño y se cayó. Que Pablo baja, ora por él y lo resucita, vuelven a subir, sigue la prédica y dice: el que se vuelva a dormir, no lo resucito, Y entonces ahora sí ya todos bien con los ojos bien abiertos. No, ya se acabó. ¿Sí? Hay también, por si alguno. Ok, el verso 12: y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Bendito sea Dios. Amén. Ahora, quiero hablarte, y no sé si lo alcance a terminar hoy, pero no creo. Vamos a ver hasta dónde llegamos. La glorificación del cuerpo, por favor. La glorificación del cuerpo. ¿Sí? Ok, siguiente diapositiva. A la resurrección de los muertos, hermanos, o a la resurrección del cuerpo, perdón, también se le conoce como la glorificación, porque Dios le pone de su gloria a ese cuerpo. Amén. A ese cuerpo. Vamos a ver cómo va a ser ese nuevo cuerpo. ¿Sí? Ya no va a estar lleno de bueno, aparte de celulitis, bueno, cada quien, sí, de lo que menos quiere de su cuerpo es lo que trae más allá a la mano. Sí, yo iba a hablar acerca de esto que uno se debe de cuidar por cuando come uno, no acidez, no, pues aquí tengo colesterol. Ajá. O sea, ese cuerpo ya no va a generar colesterol. Aparte tampoco celulitis, hermano, no se preocupe. No, está pensando y ya no quiero comprar tanta crema. Sí, gloria a Dios. Sí, no. Sí, gloria a Dios, porque la gloria de Dios estará en ese cuerpo y no habrá necesidad de más cremas. Avon, Jafra, todos esos van a quebrar. Ya no va a haber necesidad. Sí, bendito sea Dios. Sí, hay unas más caras todavía tampoco. Así que, ¿con qué cuerpo resucitaremos? Siguiente diapositiva, esa es una pregunta. ¿Con qué cuerpo vamos a resucitar? ¿Sí? Perfecto. Por favor, 1 Corintios 15:35, dice así: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Porque pensaban, bueno, uno que ya lleva cientos de años muerto, pues ya no tiene cuerpo, no hay nada. ¿Con qué cuerpo? A eso preguntaban, ¿sí? Y la siguiente, la respuesta en el verso 36 es: necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Te lo voy a explicar más. 37, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. ¿Sí? Si te das cuenta, un grano de trigo, una vez que es depositado en la tierra, primero es desnudado, sale de su interior. ¿Sí? El cuerpo en sí ya fue quitado. Ahora, verso 39. Así como es diferente la semilla al árbol y al fruto que de ella sale, así es mucho mejor el cuerpo resucitado con relación al cuerpo terrenal que tenemos actualmente. ¿Sí? Siguiente diapositiva. Nuestro cuerpo físico es como una semilla. En él se encuentran todos los elementos necesarios para producir el cuerpo de gloria, y después de ser vivificado por el poder de Dios. Es decir, habrá algo que de todas maneras te va a distinguir. ¿Sí? Es decir, vas a ver al pastor igual de guapo, pero ahora glorificado. O sea, si de por sí ya casi era irresistible, ahora imagínate glorificado. ¿Sí? Digo, no entiendo las risas, hermanos, por favor. O sea, me puedo salir muy herido. ¿Sí? Ustedes no saben lo que el bullying que puede afectar a una persona. Ahora, esto es importante. 2 Corintios 5:1. Dice la palabra: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, esta casa, es como una casa de campaña, dice, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio,
una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Te acuerdas que Jesús dijo, voy a preparar morada para ustedes? Ok, no se está refiriendo a una casa, a un edificio, se está refiriendo a un cuerpo glorificado. Amén, hermanos. Sí, de eso es de lo que está hablando. Y verso 2. Sí, verso 2. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Porque este cuerpo se enferma, pero aquel ya no se enfermará. ¿Sí? Este cuerpo se cansa, pero aquel ya no se cansará. ¿Sí? Este cuerpo tiene hambre, pero aquel sí seguirá teniendo hambre también. Por eso quería agarrarlos ahí. Gracias a Dios. ¿Sí? Verso 3. Pues así, ahorita voy a explicar eso. Seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿Te fijas cómo habló de casa, tabernáculo, edificio? Pero siempre estuvo hablando de un cuerpo. No estaba hablando de algo literal. Amén. Está hablando de un cuerpo. Ahora, verso 4. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, es decir, en el cuerpo de carne normal, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido, ¿sí?, por la vida. De pronto, en un abrir y cerrar de ojos, tu cuerpo será glorificado. Amén. Bendito sea Dios. Y entonces tendremos un cuerpo similar. Por favor, la siguiente diapositiva. El cuerpo de carne es una simple tienda de campaña, por eso le llama tabernáculo, ¿sí? En comparación con el cuerpo de gloria, que la Biblia lo compara con un edificio. La tienda es temporal, pero el edificio es permanente. Amén. Permanente. Será un cuerpo saludable. Si ya no habrá varices, ya no habrá celulitis, dice la hermana, ¿sí? Las mujeres, todo lo que les preocupa. No, y está bien, hermano, porque hace poco mi hijo estábamos platicándole a Joshua acerca de la vida en el cielo. Y entonces de todo lo que le dijimos acerca de ángeles, el trono, Dios, cómo habría flores y todo eso, pero allí también va a haber helados. O sea, lo que le preocupa, ¿no? Saber si va a haber helados ahí. Y dije, pues yo creo que si hay lo necesario para hacer helados aquí, pues va a haber lo necesario para hacer helados allá. Y más sabrosos, bendito sea Dios. Amén. Así que cada quien, ¿verdad?, de lo que se sabe. Los hombres de nuestra panza, ¿verdad? Y allá, sí, allá todos seremos glorificados. Casi como el cuerpo de Ivanoé, vamos a estar todos allá. Así, sí, sin nada de grasa. Gracias a Dios. Ahora, aquí viene lo que les explicaba hace rato. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando Jesús resucitó, podía hacer lo mismo que antes de morir. Es decir, podía comer y podía beber. Déjame te lo comparto, por favor. Lucas 24:39. Lucas 24:39. Dice la palabra: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Te recuerdas que a Jesús lo crucificaron, manos, pies, y aunque el cuerpo ya estaba glorificado, de todas maneras seguía teniendo las mismas cicatrices, ¿sí? Mirad mis manos y mis pies, yo mismo soy, no soy otro. Palpad, tóquenme, vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo, ¿sí? Por ahí hay una secta que dice que Jesús solo resucitó espiritualmente. No es verdad. Resucitó corporalmente. Él dijo: un espíritu no tiene ni huesos ni pies, como ven que yo tengo. ¿Sí? Verso 40. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. ¿Sí? Ahora, y como todavía ellos de gozo, de alegría, no lo creían, estaban maravillados, les dijo: a ver, ¿qué hicieron de comer? ¿Qué hicieron de comer? Y verso 42, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, ¿sí?
imagínate. No venía en un frasco, era un panal de miel. Y Él lo tomó y comió delante de ellos. Ese es el cuerpo glorificado. El cuerpo de gloria, ¿sí? A lo mejor vamos a decirle glorificado. Alguien puede pensar que es la Trevi, ¿no? Un cuerpo glorificado, ¿sí? Entonces, por favor, la siguiente diapositiva. Pero también podía sobrepasar las leyes naturales que hoy limitan el cuerpo de carne, ¿sí? Juan 20:19, por favor. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. ¿Cómo estaba el lugar? Con la puerta cerrada. Y a pesar de eso, Jesús pudo pasar, ¿sí? Jesús pudo introducirse. Así que el cuerpo glorificado puede romper leyes naturales. Déjame decirte esto. Voy a intentar tener una predicación lista para el domingo acerca de eso que les voy a decir. Si no alcanzo, pues ya. Pero el espíritu puede romper leyes naturales. El alma, una vez salvada, con pensamientos de Dios, con sentimientos de Dios y con la voluntad de Dios como su propia voluntad, puede romper leyes naturales. No importa. De hecho, nosotros rompimos leyes naturales aquí. Lo natural fue roto, ¿sí? Todo mundo, de verdad, si tú supieras cuánta gente me manda correos de ese pastor, el hecho de ver la iglesia como la manera en que Dios les proveyó, nos ha ayudado en nuestra fe a todos, dice, ¿sí? Hemos roto, cuando hemos dicho: hermanos, vamos a comprar unos juegos para niños. Para los que llegaron tarde, unos hermanos del Distrito Federal nos van a regalar unos juegos para nuestros niños. Bendito sea Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora, otra vez quiero volverlo a leer. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, y luego ¿qué dice? Estando las puertas cerradas. En el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, allí vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. ¿Sí? Paz a vosotros. Es decir, rompió esta ley de ser limitado en lo físico. Ahora, este mismo cuerpo se trasladaba desde la tierra hasta el tercer cielo en un mismo día. Podía estar en el cielo y podía estar en la tierra. Amén. Por favor, vamos a verlo ahí mismo, verso 17, Juan 20, verso 17. Jesús le dijo, ¿te acuerdas cuando vino Magdalena y quería tocarlo? Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, sí, es el que acabamos de leer, en el mismo día fue y regresó. Primero en la mañana le dice a María Magdalena: no me toques. Y por la noche ya le dice, sobre todo a Tomás: mete aquí tu mano, Tomás, mete tu dedo y no seas incrédulo. Ahora sí, ya subió al Padre y ya regresó. Amén. Así que eso nos habla también de la capacidad que tiene este cuerpo glorificado. Amén. Primera de Juan 3:2, acerca de tu cuerpo glorificado. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Seremos igual que Él. También tendremos hambre, también comeremos, ¿sí? También disfrutaremos de las frutas, de todo lo que el Señor proveyó. Amén. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo
todas las cosas. Amén. Por favor, el que sigue. Ser como Jesús, hermano, es mucho más que recuperar la gloria que perdió Adán. Es más que regresar al inicio. Incluso es alcanzar la meta. Es decir, Cristo Jesús, al momento de transformarte, no te regresa al inicio de Adán. Al contrario, te lleva a donde Adán debió haber terminado. ¿Sí me explico? De tal forma que ya no queda más proceso por realizarse. ¿Sí? Primera de Corintios 15:45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Siguiente diapositiva, por favor. Vivificante, hermano, quiere decir que produce vida a los demás. La resurrección hace del hombre un ser glorioso que vivifica lo que toca. Cuando tú has podido cambiar tus pensamientos, tus emociones y tu voluntad por la voluntad de Dios, entonces vamos a poder experimentar la resurrección de muertos, empezar a resucitar muertos. Amén. Porque todo tú estarás experimentando la gloria de Dios, solamente esperando la resurrección de nuestro cuerpo. ¿Sí? Y ¿cómo andamos de tiempo? Hasta el alba. Hasta el alba, igual, no, porque no. Si, imagínate, ¿no? Se me vaya a morir un nautico ahorita. Ahora, aquí viene el asunto, y esto es la siguiente diapositiva, solo para que vean de lo que vamos a hablar la siguiente vez. ¿Todos vamos a resucitar al mismo tiempo? No. Ok. Primero de Corintios 15:32. Lo voy a dejar por aquí, porque las preguntas van a estar muy buenas la semana que entra. Pero cada uno en su debido orden. Primero Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Eso lo voy a explicar la próxima semana. Y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. ¿Sí? Es decir, va a ser de la siguiente manera, siguiente diapositiva. La resurrección se va a realizar en 3 partes. Primero, las primicias, es decir, Cristo. Clara referencia al orden que tenía la cosecha. Tú recuerdas bien que la fiesta de las primicias era tomar todo lo que se había madurado. En una cosecha no todo se madura al mismo tiempo, ¿sí? Los primeros frutos que se maduran, esos son las primicias. Esos no eran para el campesino que había sembrado ese fruto, pues. ¿Sí? Lo ponían en una canasta e iban y lo llevaban al Señor. Eran las primicias que se presentaban. ¿Sí? Primero eso. Segundo, la venida. En ese orden. El primero es el rapto, ¿no? El que dijiste ahorita. Ok, no. No estamos hablando del rapto todavía. Estamos hablando del orden de la resurrección. Y ahorita voy a eso. Yo sé que sí, eso lo vamos a ver la semana que entra. No alcanzamos, es mucho y ya llevamos algo de tiempo ahorita. 3 partes. Primero, las primicias, haciendo referencia a la fiesta de las primicias, que eran los primeros frutos, el cual es Cristo. En segundo, la venida de Jesús. Ahí sí, los que estén en Cristo Jesús. Podríamos hablar del rapto, ¿sí? Con alguna diferencia, que eso lo voy a aclarar la próxima semana. Y el final, una tercera, que es el final, que incluso con el riesgo de que sean condenados también. Pero vamos a ver eso, yo creo que la próxima semana. Por favor, la siguiente diapositiva. Creo que alcanzamos a ver esto. Esto corresponde con los tiempos en que se levantaba la cosecha. ¿Qué quiero decir con esto? Que primero se levantaban primicias que se llevaban al templo como ofrenda a Dios. Sí, ¿qué relación tiene esto con la resurrección de los muertos? Las primicias, Apocalipsis 14:1. Después mire, y he aquí que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente.
Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. A eso se refería con primicias. Lo explico la siguiente semana. Número 2, vamos a empezar de ahí. La cosecha. Primero eran las primicias, se llevaban al templo. Luego la cosecha, la cual se llevaba al granero. ¿Sí? Por favor, Apocalipsis 14:14. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, y clamaron a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de la cosecha ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. ¿Sí? Ok. Y la tercera etapa de la cosecha era algo que se le llamaba rebusca. ¿Sí? ¿A qué nos referimos? Se le llamaba así a lo que no se recoge o maduraba después y que se dejaba para los huérfanos, las viudas, los pobres y los forasteros. Estaba prohibido que los judíos, los israelitas, una vez, y hagan de cuenta que empezaba aquí el campo de cosecha, empezaban a cosechar, había algo que se caía. Una vez que volteaban y veían que algo se les había quedado, ya estaba prohibido regresar. Ya no deberían de regresar por él. Entonces había otras que todavía estaban verdes, a pesar de que ya era tiempo de cosecha, y la dejaban. Ya cuando terminaban no podían volver a dar una repasada. Eso era para lo que dice ahí: huérfanos, viudas, pobres y forasteros. Ellos entraban después y de lo que había quedado se llevaban para ellos. ¿Me explico, hermanos? Ok. Y ¿dónde tenemos un ejemplo de esto? Mateo 13:38. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Así que vamos a ver esto, y ya por aquí vamos a dejarlo. De tal manera que el orden de la resurrección es la siguiente. Primero, Cristo y todos los que sean resucitados antes de su venida, ellos son tenidos como primicias y pasarán en la eternidad en intimidad con Dios para su deleite. Número 2, los que resuciten en la segunda venida de Cristo, ellos son los de la cosecha, que yo creo que puede incluir a algunos de los presentes. Amén, amén. ¿Sí? Y me refería a otros no, porque ellos serán todavía parte de las primicias, los que se alcancen a morir antes de su venida. ¿Sí? Digo, nadie se me preocupe, nadie se ponga nervioso. Así que tendremos acceso a la presencia, estos segundos tendrán acceso a la presencia del Señor, pero no morarán permanentemente con Él. Eso lo explico la siguiente semana también. Y por último, los que sean resucitados hasta el final de los tiempos, habiendo de pasar por el juicio. Sí, estos sí experimentarán el anticristo, el resurgimiento de la bestia, el juicio de Dios para el mundo, con riesgo de condenación. Los que no aceptaron a Cristo, pero una vez que el Señor vino, sí, tomó a su iglesia, sí, todavía tendrán una oportunidad, pero ahora sí sobre sus propias vidas. Aquellos dirán: creo que esto es de lo que hablaban en la iglesia, donde iba mi hermano, mi tío, mi mamá, mi papá, y que yo nunca creí. Pero ahora también tendrán una oportunidad, pero con riesgo a ser condenados. Vamos a ver esto también la próxima semana, va a explicarlo. ¿Cómo que están sentados a la izquierda y a la derecha? No, hermana.
De hecho, no es exactamente así. Imagínense cuando Jacobo y Juan le dije, la mamá de ellos vino y le dijo a Jesús: concede que mis hijos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Que el Señor dijo: no está en mí hacer eso. Además, ¿quién está a la izquierda de Jesús? El Padre. Ahora imagínate, el otro quería estar ocupando el lugar del Padre. O sea, no saben lo que están pidiendo, se están haciendo. Entonces no tiene que ver con eso, ¿sí? A ver. Mejor me ganó la mano. Y yo creo que lo vamos a dejar, porque si no voy a estar generando más y ya no alcanzo a ver. Y esto sí va a generar mucha pregunta, yo creo que sí. Y mucha explicación. Y no me alcanza ya el tiempo para poder dar una explicación adecuada. Amén. Entonces, de lo que vimos, sin considerar esta última etapa, ¿alguna pregunta? ¿Sí que? Sí, pero de lo que queremos ver de eso quiero preguntar. Ya tienen preguntas y ni hemos visto eso, imagínense. Amén, entonces ahí donde estás. Perdón, una pregunta. Usted estaba comentando que referente al cuerpo, el alma y el espíritu pueden vencer los fenómenos o los límites de la naturaleza. Ok, en una ocasión Kenneth Copeland viajaba, traía a su nieto Jeremy Pearson en la avioneta. Esto se lo escuché yo a Jeremy Pearson. Lo traía en su avioneta y de repente venía una gran tormenta para él. Entonces él dijo: no podemos volar más. Porque el hermano Kenneth Copeland, o el pastor Kenneth Copeland, él pilotea, él es piloto. Entonces bajó, aterrizaron, dice, y Jeremy Pearson dice, y él bajó y le dijo a esa nube, a esa tormenta o a esa nube negra: fuera de aquí, no te doy derecho a afectar nuestra tierra, fuera de este lugar ahora, en el nombre de Jesús. Dice, literalmente esa tormenta se hizo pipí en los pantalones, dice, y se alejó inmediatamente. Solo chispeó tantito y se alejó. Entonces eso habla de una persona, ¿sí?, que tiene los pensamientos, las emociones y la voluntad de Dios. Alguien podrá estar en contra de estas personas que acabo de mencionar, pero yo te comento solamente lo que yo también he conocido de la palabra, un extraordinario maestro de la palabra que todos deberían de conocer también. Amén. Entonces, hay cosas, lo natural está sujeto a lo sobrenatural, lo material está sujeto, lo físico, a lo espiritual. Amén. Este cuerpo fue lleno de vida, en el espíritu se está llenando de vida, en el alma. Por lo tanto, cuando la enfermedad ha querido tocarlo, la vida ha sido más poderoso que la muerte, sí, que la enfermedad, y lo ha quitado de mi cuerpo. Bendito sea Dios. Pero ha tenido que ser a través de cambiar mis pensamientos, mis emociones y mi voluntad. Quisiera que ya hubiera sido completo, pero en ese proceso estamos. Amén. Gracias a Dios. Ahí donde estás, Padre, gracias te damos por la atención que nos has dado, Señor, por enseñarnos a tu pueblo acerca de la resurrección de los muertos. Padre, toda duda, todavía lo que no haya quedado claro, Señor, sirva solamente para despertar pasión, deseo de conocer, Padre, acerca de tu venida, acerca de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Gracias, Padre, por lo que tienes preparados para nosotros la próxima semana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.